Me mudé, así que mamá firmó todo el fideicomiso a mi nombre. No recibirás nada, anunció mi hermana. Mi padre se encogió de hombros, se lo ganó. No toqué los papeles. ¿Para qué? El fideicomiso por el que ella había luchado tanto había dejado de existir meses atrás. La tarde en que trasladamos a nuestra madre a cuidados para la memoria, mi hermana llamó a la familia a la casa del lago para dividir lo que quedaba. Ramona no esperó a que nos quitáramos los abrigos. Empujó una carpeta sobre la mesa. Mamá firmó todo el fideicomiso a mi nombre. No recibes nada. Mi padre golpeó el brazo de su silla. Ella se mudó. Ella manejó el dinero. Tú te fuiste a la ciudad. Durante 5 meses, Ramona había manejado ese dinero y lo había visto agotarse. Había tachado mi nombre de cada página de la casa, tan hondo que se sentía a través del papel. Vamos, dijo, acercándose para ver mis lágrimas. Lee lo que perdiste. Cerré la carpeta. No discutí. No llamé a un abogado. Ramona nunca preguntó qué había hecho nuestra madre el invierno pasado. La última cosa lúcida que eligió. Debería haber preguntado. Soy Sidney Whitmore, de 32 años. Mi mano reposó plana sobre esa carpeta que no abriría, y allí se quedó. ¿Por qué podía quedarme tan quieta mientras mi hermana pensaba que lo había ganado todo? Para eso, tienes que retroceder al enero pasado, la última vez que las manos de nuestra madre estuvieron firmes. Pero quédate en esta habitación un minuto más primero. Vale la pena. Ramona ya se secaba una lágrima seca. Troy se recostó en la buena silla de papá, con los brazos cruzados, como un propietario inspeccionando su propiedad. Mi padre no me miraba. Estudiaba la veta de la mesa como si le debiera una respuesta. Debajo del suelo, la bomba de sumidero se encendió. Emitió ese bajo y húmedo batido que había vivido debajo de esta casa durante años, y nadie más que yo parecía escucharlo. Interpretaron mi silencio como una rendición. Eso es lo que pasa con una mujer que no grita. La gente decide que no tiene nada que decir. Siempre fue la fría, dijo Ramona a la habitación, suave como un cuchillo. Ni una palabra para su propia madre. La dejé tenerlo. Cada sílaba. Porque en otra vida me había sentado en cientos de mesas como esta, viendo a la gente discutir sobre números que no entendían. Es a lo que me dedico, y ya sabía lo único que ninguno de ellos se había molestado en aprender. La carpeta que tenía delante estaba llena de páginas que Ramona había preparado. Firmas, enmiendas, un fideicomiso que se había desangrado por controlar. Había luchado por una casa. Pensaba que una casa era el mundo entero. Mi madre me había enseñado lo contrario. Una tarde gris de hace 6 meses, con la nieve cayendo sobre el lago y sus manos aún sin traicionarla. Me había apretado algo en las palmas y me había dicho que lo guardara. Casi no lo había entendido. Casi. Permítanme llevarlos a ese enero porque todo en esta habitación se decidió allí y solo 2 personas en la familia lo supieron. El viaje al lago era de 2 horas de campos blancos y carretera salada. Lo había hecho cientos de veces. Esta vez, mi madre me había llamado ella misma, y su voz al teléfono había sonado mal, rápida, baja, como si temiera ser escuchada en su propia casa. Me recibió en la puerta antes de que llamara. Deborah Whitmore tenía 69 años, y ese invierno algo en ella se había adelgazado. No su mente. Su mente era una espada. Pero sus manos temblaban cuando no estaban ocupadas. Y las tenía ocupadas ahora, agarrando mi manga, tirándome hacia adentro, más allá de la cocina, hasta el estudio donde escribía. Siéntate, dijo. No, no te sientes. Escucha. Sobre el escritorio había una pila de páginas color crema, con los bordes suaves por el uso, las esquinas oscurecidas donde un pulgar las había volteado 1000 veces. El manuscrito original de su libro de cocina. Su letra cursiva, página tras página, algunas líneas tachadas y reescritas en los márgenes. Grasa en las esquinas de una cocina en funcionamiento. Me lo puso en los brazos como si me entregara a un niño. Esto es tuyo ahora, dijo. No la copia bonita del estante. ¿Esta?
Comencé a agradecerle. Ella lo desestimó con un gesto. Luego puso una carpeta sencilla encima y me apretó las manos sobre ambas. Su agarre era frío y firme. ¿Te importan las cosas reales, Sidney? Me miró a los ojos. Las que la gente no puede ver. Aún no sabía a qué se refería. Pensé que hablaba de la memoria, del amor, de la forma en que una familia lleva la cuenta. Karen tiene el resto, dijo. Irás a ella. No ahora. Cuando sea el momento. ¿Cuándo es el momento, mamá? Solo me miró. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre el lago helado, y algo en la casa hacía tic y se movía, asentándose contra el frío. Lo sabrás, dijo. Prométeme que no los perderás. ¿Prometí? No entendía lo que prometía. Ahora lo sé. No me explicó la carpeta ese día, no importaba cuánto volviera sobre el tema. Luego, seguía diciendo, luego, sirviendo café. Ninguna de las dos bebía, moviéndose por el estudio como si las respuestas fueran algo de lo que pudiera adelantarse. Mi madre nunca en su vida había sido vaga. Construía cosas. Las nombraba. Y ahora hablaba rodeando el centro de cada oración. En algún lugar debajo de nosotras, goteaba agua. Me pilló escuchando. La bomba de sumidero, dijo y casi rió. Ha estado muriendo durante un año. Troy sigue prometiendo arreglarla. Sacudió la cabeza. ¿La casa? Siempre la casa. Eso es lo de menos, Sidney. Créeme, ella había construido todo de la nada. Mi madre, una caja de recetas de la cocina de su propia madre, luego un libro de cocina, luego una serie de los que la gente realmente cocinaba, salpicados y con las esquinas dobladas en 1.000.000 de hogares, luego una empresa a partir de eso. Utensilios de cocina, mezclas de especias, kits de comida con su nombre en la etiqueta. Mi padre ponía los pies en alto y se llamaba a sí mismo ejecutivo. Ella hacía el trabajo. Así que cuando Deborah Whitmore me dijo que la casa era lo de menos, debería haber presionado más. En cambio, tomé el manuscrito y la carpeta, los llevé a mi coche y conduje a casa a través de la oscuridad, ambos en el asiento del pasajero donde podía verlos. Me abrazó en la puerta, rápido y feroz, como si me estuviera memorizando. Sentí el peso de algo que aún no podía leer. Me dije a mí misma que era el frío. La gente pregunta por qué me fui a la ciudad, la forma en que mi padre lo dice, como un veredicto. Aquí está la verdad. Administraba los derechos literarios y las regalías para una firma en Chicago. Derechos de autor de autores, licencias, el dinero que sigue fluyendo mucho después de que un libro deja el estante. Trabajo aburrido, trabajo invisible. Rastreo las cosas que nadie fotografía, lo cual es exactamente la hija que mi madre necesitaba y exactamente la hija que mi familia nunca contó. Ramona era la que contaban. 4 años mayor, ruidosa, iluminada por dentro, el tipo de chica que los maestros recordaban. Ella tenía las fiestas de cumpleaños. Yo tenía los regalos prácticos. En las fiestas, la historia del último triunfo de Ramona llenaba la mesa, y yo aprendí a comer en silencio y a recoger los platos. Me dije que lo prefería. Mayormente me creía. Así que cuando mi teléfono sonó en febrero y era Ramona, tan cálida como no había sido en años, sentí que la vieja esperanza levantaba la cabeza de todos modos. Has estado tan estresada, SYD, dijo. Trabajo, el viaje, todo. No vengas este mes. Yo lo tengo controlado. Controlado. Lo dijo 2 veces. Me mudé con algunas cosas. Ella continuó ligera. Solo para ayudar a mamá en el día a día. Tú concéntrate en tu vida. Le agradecí. De hecho, le agradecí. ¿Qué estaba haciendo realmente allí? A solas con nuestra madre y las llaves. Lo descubrí de la forma en que uno se entera de una fuga lenta. Una mancha húmeda a la vez. A finales de febrero, había un teclado en la puerta de la casa del lago. Una caja negra atornillada sobre la cerradura que nuestra familia había usado durante 30 años. Las cajas de Ramona abarrotaron el camino de entrada, luego el cuarto de barro, luego el estudio.
acababa de mudarse con algunas cosas. Se había mudado con toda su vida. Cuando llamaba a la casa, Ramona respondía siempre. Mamá estaba durmiendo la siesta. Mamá estaba cansada. Mamá estaba en fisioterapia. Pedí el nuevo código de la puerta para poder visitar y entrar como siempre. Oh, no te molestes con eso, dijo. Solo dime cuándo vienes. Estaré aquí. Nunca obtuve el código. Nunca pude hablar a solas con mamá por teléfono. Un domingo de marzo, fui sin avisar. El teclado parpadeó en rojo. Me quedé en el porche de mi madre y llamé a la puerta de mi madre y mi hermana la abrió 6 pulgadas con una cadena. Deberías haber llamado, dijo Ramona. Detrás de ella, pude oír la televisión, y más débil, la voz de mi madre preguntando quién era. Soy Sidney, mamá, llamé por encima del hombro de mi hermana. La sonrisa de Ramona no se movió. Está teniendo un día difícil, dijo y cerró la puerta. 9 días después, mi madre tuvo un derrame cerebral. La llamada vino de una enfermera, no de mi hermana, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Conduje las 2 horas y 90 minutos. Un IT, dijo el médico, uno pequeño. La primera grieta en una pared que seguiría agrietándose. Cuando encontré el piso correcto, Ramona ya estaba instalada en el pasillo como si hubiera crecido allí, y se interpuso en mi camino antes de que llegara a la habitación. Solo familia en este momento, dijo. Soy familia. La molestarás. Lo dijo amablemente para beneficio de la enfermera. Su voz subió de tono. Está frágil, Sidney. Necesita calma, no gente que aparece una vez por temporada. Una enfermera levantó la vista de su puesto. Una mujer en las sillas de espera levantó la vista. Se me calentó la cara y la mantuve quieta. Mi padre estaba sentado junto a la ventana en la habitación de al lado y, a través de la puerta abierta, vio todo y no dijo nada. Luego, lo suficientemente alto en el silencio, como si dejara caer una piedra en un pozo. Te fuiste a la ciudad. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Se lo dijo al cristal. Me quedé en ese pasillo, de 32 años, y dejé que 2 extraños decidieran que yo era la hija a la que no le importaba. No pasé de mi hermana ese día. Pero esa noche, casi al final del horario de visitas, una enfermera que no conocía me encontró junto a los ascensores. Está preguntando por usted, dijo en voz baja. 2 minutos. No se lo dije a su hermana. La habitación estaba oscura y llena de máquinas. La mano de mi madre se levantó de la manta y encontró mi muñeca, y su agarre, adelgazada como estaba, se cerró con fuerza. Los papeles, dijo. Su voz salió a pedazos. Los tienes. Los de verdad. Los de verdad. Los tengo, mamá. Están a salvo. No la casa. Sus ojos nadaron, luego se agudizaron. Una ventana clara abriéndose en la niebla. Las cosas que no pueden ver. Tú los guardas. Lo haré. Ella lo intentará, susurró mi madre. Déjala. No importará. Promételo. Luego la niebla volvió a cubrirla. Y ella estaba preguntando por un tren que necesitaba tomar. Un tren que no existía. Y la enfermera me tocó el hombro y yo entré en el ascensor. Me quedé muy quieta. Ella lo había sabido. En enero, con las manos ya inestables. Ella había sabido que esto venía. ¿Qué había hecho mi madre el invierno pasado que le permitió decir que no importaría? Para abril, mi hermana tenía una historia, y la estaba contando por todas partes. Sidney, la ausente. Sidney, que no movía un dedo mientras Ramona lo daba todo para cuidar a su madre. Se lo contó a las tías, a las mujeres de la iglesia, a los viejos amigos de papá en la empresa. Mi padre, que me había visto impedida de entrar en un pasillo de hospital, lo repetía como si fuera una escritura. Es más fácil creer a la hija que está en la habitación. Dejé de defenderme. Es un juego perdido, discutir con una historia que la gente quiere que sea verdad. En cambio, una noche en la mesa de mi cocina, abrí la carpeta que mi madre me había dado en enero. Me dedico a esto.
Leo instrumentos, asignaciones, transferencias, licencias, concesiones, todo el día. Y el lenguaje de estas páginas no era el lenguaje de un recuerdo o un testamento. Asignación de derechos, irrevocable, transferencia de participación de miembro, con efecto en enero. Lo leí 2 veces, luego una tercera. De pie ahora, el café enfriándose. La firma de mi madre al final, firme y completa, fechada la misma tarde que me había sentado en su estudio. Un segundo documento debajo y se me cayó el estómago. Sabía lo que estaba viendo. Necesitaba que alguien me dijera que tenía razón. Había un nombre que reconocí en el membrete. Karen Vance, su abogada. Karen tiene el resto. Llamé a su oficina a primera hora de la mañana. Antes de poder contactarla, mi hermana cerró la última puerta. Órdenes del médico, me dijo Ramona por teléfono. Plana ahora, la calidez hacía mucho que se había ido. No visitas. La confunden. Que vengas la retrasa días. Me gustaría escuchar eso de su médico. Te gustaría muchas cosas. Una pausa y luego casi ociosa, como quien menciona el tiempo. Mamá está arreglando sus asuntos de todos modos mientras aún puede. Tiene un buen abogado que la ayuda a arreglarlo todo. Algo frío me recorrió la espalda. ¿Qué abogado? Uno que encontré para ella. Alguien local. Karen está envejeciendo, SYD. Mamá quería ojos nuevos. Karen Vance había redactado cada acto legal de mi madre durante 20 años. Mi madre me había dicho en enero, Karen tiene el resto. Y ahora un nuevo abogado, un abogado que Ramona encontró, estaba ayudando a nuestra madre a arreglarlo todo. ¿Cuándo es la cita? Pregunté, manteniendo la voz tranquila. No lo hagas, dijo Ramona. Simplemente no lo hagas. La línea se cortó. A la mañana siguiente, conduje sin llamar. Me dije a mí misma que solo quería ver su cara, sentarme con ella 1 hora. El camino del lago estaba despejado ahora, la primavera entrando delgada y gris sobre el agua, y doblé en el camino de entrada y me detuve. Las cajas de Ramona habían desaparecido. También el coche de Ramona. Y así sabría que también mamá. El teclado de la puerta brillaba en rojo. Marqué el código antiguo. El de 30 años de familia. Nada. Probé los números que sabía que Ramona usaba para todo. Nada. Lo había cambiado. Un vecino se acercó por el césped húmedo. Una vieja amiga de mi madre, abrazando su cardigan contra el frío. Se fueron temprano. Dijo, Ramona tenía a tu mamá toda vestida. Dijo que tenían papeles que firmar, algo sobre arreglar las cosas. Dudó. Cariño, tu madre no parecía saber a dónde iba. Me quedé en el porche de mi madre, encerrada fuera de la casa donde crecí, mientras mi hermana llevaba a nuestra madre confundida y enferma a algún lugar para que firmara su nombre. Si alguna vez te han excluido de la historia, te han dicho que no cuentas, mientras alguien más ruidoso reescribe el final, ya sabes por qué te estoy contando esto. Hazme un favor antes de continuar. Tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte para que el canal pueda seguir trayéndote historias como la de Sydney. Y tengo curiosidad por saber desde dónde nos escuchas. Deja tu ciudad y tu hora local en los comentarios. Los leo. Ahora volvamos a ese porche y la luz roja de la cerradura. No golpeé la puerta. No perseguí el coche. Me quedé allí en el frío hasta que mi respiración se normalizó y tomé una decisión. No la que mi familia esperaba. No iba a luchar por la casa. Que tuvieran la casa. La casa, me había dicho mi madre, era lo de menos. Iba a averiguar qué había hecho realmente. ¿Qué había en esa carpeta? ¿Qué significaba Karen tiene el resto? ¿Por qué una mujer moribunda me había agarrado la muñeca y me había prometido que no importaría? Volví a mi coche. No conduje a casa. Volví a llamar a la oficina de Karen Vance, y esta vez pedí la primera cita que tuviera. Dígale que soy Sydney Whitmore, le dije. La hija de Débora. Ella sabrá por qué vengo.
Hubo una pausa en la línea y algo en la voz de la asistente cambió. La señora Vance ha estado esperando su llamada, dijo, durante algún tiempo. La luz de la tarde en la oficina de Karen Vance entraba por las persianas medio cerradas, rayando el escritorio entre nosotras. No buscó papeles de inmediato. Me sirvió agua y me preguntó cómo estaba mi madre, y le dije la verdad, que ya no lo sabía. Condujiste 2 horas para preguntarme una cosa, dijo. Pero no la has preguntado. No lo había hecho. Lo había ensayado en el coche y lo había dejado allí. No quiero la casa, dije. Quiero entender qué hizo. Karen se cruzó de manos. Tenía 58 años, canas en las sienes, y tenía una forma de quedarse quieta que hacía que la habitación se sintiera más pequeña. Tu madre vino a verme el enero pasado, dijo. ¿Sabes lo que dijo? Lo primero, sentada donde estás tú. No. Dijo que Ramona vendría por lo incorrecto. Y ella quería que las cosas correctas estuvieran a salvo antes de que sus manos dejaran de funcionar. La frase se quedó ahí. La sentí en mi pecho antes de entenderla. Ella planeó esto, dije. Ella planeó exactamente esto. Pensé en enero, el manuscrito que me había empujado a los brazos, su agarre demasiado apretado. Karen tiene el resto. Había llevado esas palabras durante 6 meses como una piedra en el bolsillo de un abrigo, sin darles la vuelta ni una sola vez. Entonces muéstrame, dije. Lo que sea que dejó, necesito verlo con mis propios ojos. Karen se puso de pie, cruzó a un gabinete cerrado con llave y sacó una carpeta más gruesa de lo que esperaba. La puso sobre el escritorio, pero mantuvo la palma de la mano plana sobre ella, como si sujetara una página con el viento. Antes de abrir esto, dijo, ¿entiende algo? Has estado lamentando una casa. Nunca tuviste ninguna razón para hacerlo. Abrió la carpeta y extendió las páginas en fila, una tras otra, como si estuviera repartiendo una mano que había repartido muchas veces antes. 9 de enero, dijo, tu madre fue evaluada por su capacidad esa mañana por la doctora Priscilla Hearn. Lúcida documentada. Luego ejecutó estos. La primera página era una asignación. Leí el encabezado con mi voz profesional, la que usaba todos los días en Chicago, y luego mi voz profesional me falló. Las regalías del libro de cocina, los derechos literarios de la mesa Whitmore, todo el catálogo y las nuevas licencias asignadas fuera del fideicomiso y a mi nombre. 310.000 al año, dijo Karen, levantándose. Ese es el flujo actual para mí. Para ti desde enero. La segunda página era más pesada. La transferencia de la participación de control de Deborah en Whitmore Table Company, 62%. Sabía que la empresa estaba valorada en cerca de 4.8 millones. Había oído el número en las vacaciones como si fuera el tiempo. El 62% eran 3 millones de dólares y la presidencia de la junta directiva con el control de todo por lo que Ramona pensaba que estaba luchando. También a mí. Dije, también a mí. También desde enero, ambos instrumentos completamente fuera del fideicomiso. Tocó la última página. Este es el fideicomiso. Lee lo que contiene. Un solo activo, la casa del lago, hipotecada, agotada, la bomba de sumidero funcionando bajo un piso del que me habían excluido. Eso es todo lo que contiene, dije. Eso es todo lo que contuvo después de enero. Miré su firma en la asignación. Deborah Whitmore, firme, los bucles, seguros, los trazos presionados profundamente. La misma mano que llenó el manuscrito que estaba en la mesa de mi cocina 2 horas al sur. Entonces entendí lo que había sido el libro. No un recuerdo, la fuente. Los 310.000 habían estado viviendo dentro de esas páginas manchadas de grasa todo el tiempo. Cuida las cosas reales, Sidney. Las que la gente no puede ver. Ella me dijo eso, dije en voz baja. En enero, pensé que era consuelo. Karen volvió a ordenar las páginas. La casa nunca fue el patrimonio, Sidney, dijo. Tú lo eres. Me quedé con eso más tiempo de lo que debería. Algo se aflojó en mi pecho, y algo más se apretó en su lugar porque una verdad tan grande siempre arrastra una peor. Entonces, estoy bien, dije.
El dinero está bien. Karen no asintió. Eso fue lo primero que noté, que no asintió. El dinero está a salvo, dijo. Tu madre no. Lo expuso como exponía todo, llanamente. Débora había estado lúcida en enero. No estaba lúcida ahora desde el derrame cerebral de marzo y los más pequeños que le siguieron. Se había deteriorado y Ramona tenía un nuevo abogado, no Karen, alguien que Ramona había encontrado. Dirigiendo a una mujer frágil hacia papeles. Atacarán las transferencias de enero, dijo Karen. Argumentarán que no estaba capacitada. Que la influenciaste. Ese es su crimen, dije. No el mío. La gente acusa más fuerte de lo que está haciendo. Lo sabes. Lo sabía. Lo había visto toda mi vida. Entonces la lucha no es la casa o la empresa, dije lentamente. Es ella. Es ella. Karen dejó que las palabras se asentaran. Ramona piensa que está ganando una guerra por activos que tú ya tienes. Mientras tanto, una mujer enferma está sola en una casa con gente que necesita que siga firmando cosas. La franja de luz se había corrido del escritorio mientras hablábamos. Mi madre estaba a 2 horas de distancia, detrás de un teclado que no conocía. Y la única versión de esto en la que perdía era la versión en la que perseguía dinero que ya tenía y la dejaba en esa habitación. ¿Qué hago? Dije. Legalmente, limpiamente, sin trucos. Hay canales, dijo Karen. ¿Los usamos correctamente a la luz del día o no los usamos? Sin grabaciones, dije. Sin cámaras, nada de lo que me avergonzaría leer en voz alta. Karen casi sonrió. Eres muy hija de ella. Recogí mi abrigo. En la puerta, me detuve. Ella sabía que Ramona tomaría lo incorrecto, dije. No sabía que Ramona la tomaría a ella. Yo tampoco. Esa era la parte que aún no podía asimilar. Conduciendo a casa, hice las cuentas que nadie más en mi familia se había molestado en hacer. Ramona pensaba que la casa del lago era el premio. 740.000 en la tasación, un número que le encantaba decir en la cena, pero yo me dedicaba a gestionar el valor intangible. Sabía leer lo que se escondía detrás de una cifra redonda y grande. El refinanciamiento con retiro de efectivo fue de 620.000, prestados contra la casa para financiar la expansión de la empresa y las facturas médicas de mamá. El propio préstamo con garantía hipotecaria de Ramona, 85.000. Los impuestos atrasados sobre la propiedad, superando los 31.000. Véndela, paga los costos, y el capital se acercaría a cero, quizás por debajo. Estaba tachando mi nombre de un pozo sin fondo, y no lo sabía. Esa era la forma de todo, y le di vueltas el resto del camino. Yo tenía todas las cartas reales. Ramona tenía una pila de deudas con vistas al lago. Estaba jugando una mano que no podía ver, y yo podía ver ambas manos, y la tentación de decirle, de pronunciar una frase clara y observar su rostro, me ardía por dentro. No la llamé. La contención no es paciencia. La paciencia asume que no te cuesta nada esperar. A mí me costaba mucho. Cada día que me quedaba callada era un día en que Ramona se sentía segura. Y una Ramona segura mantenía a mamá complaciente y tranquila. Y una casa tranquila era la única casa donde mamá seguía siendo accesible. En el momento en que mostrara mis cartas, ella se atrincheraría y mi madre desaparecería detrás de ella. Así que hice lo lento, insatisfactorio y correcto. Volví a llamar a Karen y abrimos una investigación a través de los servicios de protección de adultos, de la manera real, con fechas y nombres y el historial médico. Documentamos el aislamiento, el teclado cambiado, las llamadas interceptadas, las órdenes del médico que ningún médico había escrito. Construimos un expediente que podía sostenerse en una habitación llena de extraños. Sin cintas secretas, sin trampas, solo un relato veraz compilado en orden. Le dije una cosa más a Karen antes de colgar. No dejes que nada se mueva rápido, dije. Rápido es como ella gana. Lo que no dije fue que Ramona ya se estaba moviendo. Simplemente no sabía a dónde todavía. Lo descubrí 3 días después de segunda mano, como descubría todo ahora. Troy llamó.
No a mí. Ramona en altavoz en una cocina que resonaba y mi prima lo escuchó y me lo contó porque pensó que debía saberlo. Troy no bajó la voz. Nunca lo había hecho. Era un hombre que había fracasado en 4 negocios y culpaba al mercado cada vez. Y hablaba de la casa de mi madre como si fuera la quinta, la que finalmente funcionaría. La listamos, obtenemos una fortuna, dijo. Esa casa es todo el juego. Ramona, en algún lugar cerca de él, dijo el número de la tasación en voz alta como una oración. Entonces asegúrenla, dijo Troy. Pongan su nombre en todo antes de que Sidney tenga ideas. Háganlo ahora mientras está blanda. Mientras estaba blanda sobre mi madre, la mujer que había construido lo que mantenía sus luces encendidas. Mi prima dijo que la bomba de sumidero había estado funcionando durante toda la llamada, ese gemido quejumbroso debajo del suelo. Y Ramona había gritado por encima de ella sobre la valiosa casa, sin escuchar ni una sola vez que la casa la estaba delatando a sí misma, el agua subiendo por el sótano, el dinero bajando por el mismo agujero. Me senté en mi apartamento con el manuscrito sobre la mesa frente a mí. La letra cursiva de Débora en la portada, y sentí que la vieja herida se abría. La hija invisible, la que hacía el trabajo silencioso mientras los ruidosos se repartían el crédito. Troy pensó que estaba a una reunión de una fortuna. Estaba a una reunión de una factura. No me regodeé, ni siquiera sola. Regodearse es para la gente que no está segura de haber ganado, y yo lo estaba. Lo que sentí en cambio fue más frío y más útil. Tenían prisa, y la prisa con una mujer frágil solo significaba una cosa. Iban a hacerla firmar algo. Llamé a Karen. Están acelerando, dije. Cualquier cosa por la que pidamos, debe estar lista antes de que la lleven a una mesa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Karen. Porque Troy dijo, mientras está blanda, punto. La línea se quedó en silencio. Estaremos listas, dijo Karen. Pero listas y a tiempo no eran lo mismo, y ambas lo sabíamos. La tarde en que Troy Cade condujo a Chicago. No llamó con antelación. Estaba esperando en el vestíbulo de mi oficina cuando bajé a almorzar. De pie junto al mostrador de seguridad con una chaqueta que le había costado dinero que ya no tenía, sonriendo como si fuéramos amigos que habíamos perdido el contacto. Sidney, dijo, te ves bien. Nunca habíamos estado solos en una habitación. 9 años casado con mi hermana y Troy nunca había tenido una razón para hablarme directamente porque nunca había tenido nada que él quisiera. Ahora sí. Troy, dije, condujiste 2 horas. Estaba por la zona. No lo estaba. Nadie está por la zona de mi edificio a menos que viniera a buscarlo. Lo registré como visitante porque la alternativa era una escena frente a mis colegas y lo llevé a la pequeña sala de conferencias de cristal junto al vestíbulo donde revisamos contratos en los que no confiamos. Comenzó cálidamente. Eso era lo que esperaba. Habló de Ramona estresada por la familia que se desgarraba por nada, de cómo nosotros dos éramos lo razonables que podíamos arreglar esto en una tarde. Seguía recalcando esa palabra. Razonable. Los hombres desesperados la adoran. Hay una exención, dijo finalmente. ¿La has visto? La he visto. Solo fírmala, Sidney. Facilita las cosas. Que todos sigan adelante. No respondí. He aprendido que el silencio hace más trabajo que cualquier frase. Y lo dejé hacer el trabajo. Mientras se recostaba y me estudiaba en busca de una grieta, no encontró ninguna, así que cambió de expresión. Deberías saber cómo se ve, dijo. La hija que desapareció. Ahora tiene un abogado husmeando el dinero de una mujer moribunda. Inclinó la cabeza. Esa es una historia, Sidney. Ramona la cuenta bien. ¿Lo hace? Una orden de alejamiento no es difícil de conseguir. No contra alguien que allanó. Las instalaciones ya te tienen marcada. Extendió las manos. Lo siento. Lo siento mucho. Estoy tratando de ayudarte a evitar eso. ¿Condujiste 2 horas para ayudarme? Algo en él se rompió entonces. La chaqueta, la sonrisa, el lo siento.
Todo se diluyó. Y debajo había un hombre haciendo cálculos a las 3 de la mañana. Apoyó los antebrazos sobre la mesa y bajó la voz como si fuéramos cómplices. No lo entiendes. Estamos bajo el agua. Ambas hipotecas, la línea de crédito, las facturas escolares, dijo cada deuda rápidamente. La forma en que uno confiesa cuando la ha guardado demasiado tiempo. Confirmo cosas. La casa lo salda. La casa tiene que saldarlo. Ahí estaba. No una amenaza, un libro de contabilidad. ¿Qué tan profunda? Dije. Lo suficientemente profunda. Se corrigió demasiado tarde. No importa. El punto es que ese dinero viene y que tú firmes un papel es lo único que se interpone entre mis hijos y un año muy malo. Lo creyó. Eso era lo que me quedaba. Él creía genuinamente que la casa del lago era una fortuna con su nombre casi puesto. Y había construido toda una vida al otro lado de un número que nunca había comprobado. Gestiono el valor intangible para ganarme la vida. Sé exactamente cómo se ve cuando un hombre hipoteca su futuro contra un activo que no ha leído. Podría haberle dicho una frase, el refinanciamiento, la línea de crédito, los impuestos, el cero al final. Podría haber visto la fortuna desaparecer de su cara allí mismo en la sala de cristal. La tentación me quemaba como siempre. No lo hice. Consideraré la exención, dije. Ni un sí, ni las palabras que mantienen a un hombre desesperado con esperanza y a un hombre con esperanza en silencio. El alivio lo invadió tan rápido que fue casi lástima. Se puso de pie, se abotonó la carachaqueta, me estrechó la mano con ambas. Eres la razonable, dijo. Siempre lo dije. No lo había hecho. Nunca había dicho nada de mí. Lo acompañé de vuelta al vestíbulo. En las puertas, se detuvo y la cara de conspirador volvió y dijo lo que había conducido 2 horas para poder decirme a la cara. No hagas que Ramona te ataque, dijo en voz baja. No te gustará cuando esté acorralada. Firma el papel. Sigue siendo la razonable. Luego salió a la calle y se fue. Volví a mi escritorio y no comí. Lo que me quedó no fue la amenaza. Fue la aritmética detrás de sus ojos. El miedo específico de un hombre que ya había gastado el dinero en su cabeza y necesitaba mi firma para hacerlo real. Me dijo cuán profunda era la deuda. Me dijo que no les quedaba suelo por tocar. Y un hombre sin suelo no espera pacientemente una fecha en la corte. Encuentra una salida más rápida y se lleva a quien esté más cerca con él. Todavía no sabía cuán rápido. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Ramona, el primero que enviaba en 6 semanas. Hola, cariño. Sé que las cosas han estado tensas. La familia debería permanecer unida. Ven el domingo. Aclararemos las cosas, firmaremos algunas para que todos sepan dónde están parados, y dejaremos esto atrás. Mamá querría paz. ¿Te quiero? ¿Te quiero? No me lo había dicho desde que éramos niñas, y ahora lo decía tanto como entonces. Firmar algunas para que todos sepan dónde están parados. Ahí estaba, disfrazado de abrazo, una renuncia. Ella me quería en una mesa, ablandada por la palabra familia, poniendo mi nombre en una página que renunciaba a reclamaciones que ni siquiera le había dicho que tenía. Lo leí 4 veces. Luego dejé el teléfono y miré la letra de mi madre en el manuscrito e hice lo que más me costó, que fue nada. Le respondí una línea. Déjame revisar mi horario. No un no. Un no la asustaría. Un quizás la mantendría tranquila y la calma mantendría a mamá accesible un poco más. Ella respondió en segundos. Un corazón, un pulgar hacia arriba, un qué alegría, cariño. Toda la actuación cálida de una mujer que creía estar a 3 firmas de todo. Ella pensaba que yo era la que estaba siendo manejada. La visita robada llegó a través de June Ashby, una enfermera que había conocido a mi madre antes de todo esto, que había leído La Mesa Whitmore en su propia cocina años atrás. No rompió ninguna regla. Me indicó un horario de citas, un momento de calma, una puerta lateral, y se quedó cerca todo el tiempo para que nadie pudiera decir nada. Mamá estaba en la sala de sol,
más pequeña que en marzo. Sus manos se movían sobre la manta como si todavía estuvieran cocinando, haciendo el trabajo que siempre habían hecho. Y sus ojos pasaron de mí 2 veces antes de encontrarme. Me senté cerca y tomé una de esas manos en movimiento. Soy Sidney, mamá. Nada. Luego una pequeña contracción en la comisura de su boca. No era mi nombre del todo. No sentí el silencio. Eso lo había aprendido de ella. Nos sentamos y la luz hizo lo que hace la luz. Y me permití, por un minuto, no ser fuerte. Encontré los papeles, susurré. Ahora lo entiendo. Su mano se apretó sobre la mía. El mismo agarre apretado de enero. Más débil pero ahí. Y sus ojos se aclararon por un instante. Como una ventana se aclara cuando limpias un pequeño círculo en la niebla. Las cosas reales, dijo. Luego, más suave, la mitad de las palabras perdidas. Las que la gente no puede ver. Eso fue todo. El círculo se empañó. Sus ojos se desviaron hacia la ventana y le preguntó cortésmente a June quién era la joven. Me mantuve entera hasta llegar al coche. Luego no lo hice. Todavía estaba allí. Esa era la crueldad. No que se hubiera ido, sino que no. Que emergiera el tiempo suficiente para entregarme la única frase que importaba y luego se sumergiera de nuevo. Ella me había elegido mientras aún podía. Y yo iba a hacer que contara mientras aún pudiera ser alcanzada. Me sequé la cara y encendí el motor. En algún lugar de esa casa, un teclado hizo clic. Todavía no sabía que Ramona ya se había enterado de que había estado allí. Se había enterado en 1 hora. Alguien en la instalación mencionó a una visitante, y Ramona hizo lo que Ramona hacía con cualquier cosa que no podía controlar. La prendió fuego. La carta vino de ella, no del abogado. Así que la rabia era pura. Había allanado. Había alterado a una mujer frágil. Tenía prohibido todo contacto. Y si me acercaba a la familia de nuevo, buscaría una orden de alejamiento y haría saber a todos exactamente qué tipo de persona era. Luego hizo lo segundo, lo público, en lo que era mejor que nadie que hubiera conocido. La historia salió antes de la verdad, como siempre hacían sus historias. Sidney, la ausente. Sidney, que se fue a la ciudad y dejó a su madre moribunda en las manos agotadas y santas de Ramona. Se lo contó a las tías. Se lo contó en la iglesia. Se lo contó a los veteranos de Whitmore Table Company, la gente que me conocía desde que era niña. Y lo contó bien porque creía la parte en la que ella era la mártir. Llegaron llamadas. Una prima cautelosa, una tía fría. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que ha hecho Ramona, la única vez que tu madre te necesita. No respondía nada con la verdad. La verdad estaba en una carpeta en el gabinete de Karen, y saldría en una habitación a la luz del día, no filtrada en un árbol telefónico para ganar una semana. Esa fue la semana más difícil. Que me llamaran la abandonadora personas que nunca me habían visto hacer el trabajo tranquilo, la herida que había llevado toda mi vida, de vuelta a mí con las huellas dactilares de mi hermana. Dejé que lo pensaran. Cada voz que me llamó insensible era una voz que le decía a Ramona que estaba ganando. Y una Ramona ganadora se mantenía ruidosa y descuidada. La gente descuidada deja las cosas donde puedes encontrarlas. La siguiente llamada que recibí no era de la familia. Era Alice Brandt. Y Alice no hacía chismes. Sidney, dijo, tu padre acaba de estar en mi oficina. Necesitamos hablar de la empresa. Alice Brandt tenía 55 años, director de operaciones de Débora durante 11 años y el tipo de hombre que leía un contrato antes de estrechar una mano. Había amado a mi madre sin decirlo nunca. Gordon vino esta mañana, dijo. Ramona estuvo al teléfono todo el tiempo, susurrándole al oído. ¿Qué querían? Una distribución, un anticipo contra el patrimonio. Lo oía elegir las palabras. 90 y tantos mil por adelantado, más por venir. Gordon dijo que la familia necesitaba liquidez mientras las cosas se arreglaban.
Ahora estaban metiendo mano en la empresa, buscando una distribución de una empresa que creían que mi madre todavía controlaba en nombre de una casa que creían que era suya. Ciegos, completamente ciegos. La participación de control había dejado las manos de Débora en enero y había llegado a las mías. ¿Qué le dijiste? Dije que las distribuciones requieren la aprobación de la Junta. Que la presidencia de la Junta es un asunto de registro, y que no me sentía cómodo moviendo el dinero de nadie hasta que el registro estuviera claro. Una pausa. Se puso ruidoso, dijo que su salario como asesor dependía de esto. 90 al año, Sidney. Habló como si se le debiera. En cierto sentido, sí. El sueldo de mi padre de 90.000 al año, un puesto sinecura. El cheque de un hombre que no había construido nada, viviendo de una empresa que mi madre había creado. Y cada dólar de eso ahora pasaba por una participación que me pertenecía. Lo retrasaste, dije. Lo retrasé. Pero necesito saber sobre qué estoy parado. Gordon dice el patrimonio. Ramona dice el fideicomiso. He trabajado para tu madre el tiempo suficiente para saber que no deja las cosas al azar. Su voz bajó. Así que te pregunto llanamente, ¿quién tiene sus acciones? La ironía de ello casi me hizo reír. Gordon en la oficina de Hallis exigiendo dinero de una empresa que yo controlaba, sin sospechar nunca a la persona al otro lado de la siguiente llamada de Hallis. Ven a ver a Karen Vance conmigo, dije. No traigas nada. Te mostraré exactamente sobre qué estás parado. Eso esperaba que dijeras, dijo Hallis. Porque Gordon vuelve el viernes, y trae a ese nuevo abogado de Ramona. Nos reunimos en la oficina de Karen al día siguiente. Hallis leyó la transferencia 2 veces, y vi cómo un peso de 11 años se le quitaba de los hombros y algo más duro lo reemplazaba. 9 de enero, dijo. Está registrado, archivado en la empresa. Está limpio. Está limpio, dijo Karen. Me miró. Entonces eres la propietaria mayoritaria. Eres la presidenta de la Junta en el momento en que reclames el puesto. Gordon puede traer 10 abogados el viernes. Me está pidiendo que entregue dinero que es tuyo para entregar. Ahí estaba, sobre la mesa entre nosotros. El puesto, el control, el poder de acabar con el sueldo de mi padre con una firma y congelar cada dólar con el que contaba Ramona. Una llamada telefónica, un archivo. Podría entrar en esa empresa el viernes y no habría nada lo suficientemente fuerte en el mundo para que Ramona dijera. Le dije a Hallis que siguiera retrasando, parpadeó. Podrías terminar esto el viernes. Podría terminar la lucha de la empresa el viernes, dije. Y en cuanto lo haga, Ramona sabrá que tengo las acciones. Y una Ramona que sabe que tengo las acciones es una Ramona que se atrincherará con mi madre y no dejará que nadie se le acerque. Hallis se quedó en silencio un momento. Estás protegiendo a Débora primero. Todo lo demás puede esperar. Ella no puede. Así que yo retraso, dijo lentamente. Yo retraso y dejo que Gordon piense que puede ganar. Y dejo que Ramona piense que ya lo ha hecho. Deja que piensen lo que sea que mantenga tranquila esa casa, dije. El día que reclame el puesto es el día en que todos se enterarán a la vez, en una habitación con ella cuidada. Hallis se levantó, se abotonó el abrigo y me miró de la forma en que la gente miraba a mi madre. Ella te entrenó, ¿verdad? Dijo. Ella confió en mí, dije. No es lo mismo, y es mejor. Se fue a retrasar a mi padre. Yo me quedé con un poder que me negué a usar, y debería haber sentido como fortaleza. Todavía no. Se sentía como esperar una ola que ya podías ver formándose más allá de las boyas. 2 días después, la ola llegó en un sobre. El membrete pertenecía al nuevo abogado de Ramona. El lenguaje pertenecía a personas que sospechaban que algo andaba mal y no podían nombrarlo. Debía renunciar a todas y cada una de las reclamaciones contra el patrimonio. Debía devolver cualquier propiedad o documento retirado de la casa familiar. Debía responder en un plazo de 10 días o enfrentar las acciones apropiadas. No sabían que ese era el hotel. No exiges a alguien que devuelva cualquier documento cuando sabes exactamente qué documentos existen y dónde viven.
Extiendes una red tan amplia solo cuando sientes una forma en la oscuridad y no puedes verla. Ramona había sentido algo. Mi calma, mi silencio, la visita, la dilación de Jalis, y había enviado una carta de sondeo disfrazada de amenaza. Devolver cualquier propiedad o documento. El manuscrito escrito a mano de mi madre estaba sobre mi mesa mientras lo leía. Lo único que me habían dicho que devolviera era lo único que lo probaba todo, y ni siquiera sabían pedirlo por su nombre. Puse la carta junto al manuscrito. La letra cursiva de Débora en la portada. Con las esquinas manchadas de grasa de 40 años de cocinas. 310.000 al año viviendo en esas páginas. Lo querían en un sobre sin nombre, devuelto. No fotografié nada. No grabé nada. Llamé a Karen y le leí la carta palabra por palabra. Están adivinando, dijo. Están adivinando, estuve de acuerdo. ¿Cómo respondemos? No renunciamos y no sondeamos de vuelta. Una pausa y la oí decidir. Dejamos de responderles. Es hora de que ellos empiecen a respondernos a nosotros. Presentamos la demanda un martes. Karen presentó el informe completo de los servicios de protección de adultos, el aislamiento, las llamadas interceptadas, el historial médico, el patrón ensamblado a la luz del día, cada afirmación con su origen. Y junto a él, solicitó al tribunal que nombrara un conservador neutral para mi madre. No yo, un extraño, supervisado por el tribunal, cuyo único trabajo sería proteger a una mujer que ya no podía protegerse a sí misma y asegurarse de que nadie la dejara sola en una mesa de nuevo. Ninguna acusación que no pudiera respaldar. Sin cinta, sin truco, sin historia filtrada, solo el relato veraz archivado donde importaba, ante un juez en lugar de un árbol telefónico. Ramona fue notificada 2 días después. Yo no estaba allí, pero lo escuché. Lo había abierto en la casa del lago y se había puesto blanca, luego roja, y había llamado a 3 personas en 1 hora, y la palabra que seguía usando era traición. La mía, por supuesto, nunca la suya. Un conservador neutral significaba que ya no podía ser la única puerta a mamá. Significaba que un tribunal investigaría. Significaba que la carta de sondeo no me había asustado, y la historia del abandono no me había enterrado. Y por primera vez en 6 meses, Ramona estaba respondiendo a un movimiento en lugar de hacerlo. Había pasado la primavera segura de que tenía toda la ventaja. Ahora un extraño con toga le haría preguntas. No sentí triunfo. Lo que sentí fue el reloj porque conocía a mi hermana y sabía lo que hacía una Ramona acorralada. No retrocedía. Escalaba más rápido y más duro para adelantarse a lo que la estaba acercando. La llamada de June Ashby llegó ese jueves, baja y rápida. Sidney, dijo, están trasladando a tu madre hoy. Ramona lo llama, cuidados para la memoria, punto. Cuando llegué a la instalación, la admisión estaba a medio hacer. Me quedé en un pasillo que olía a desinfectante y a flores de otra persona y observé a través de una puerta cómo instalaban a mi madre en una habitación que no era la suya. Ramona la había elegido rápido, demasiado rápido, un lugar con lista de espera que de alguna manera había saltado. Para su seguridad, le dijo a una enfermera lo suficientemente alto como para que se oyera en el pasillo. Para su seguridad. 2 días después de que una petición de conservador pidiera a un tribunal que verificara quién mantenía a Débora sola. Mamá estaba sentada en el borde de una cama extraña con su abrigo bueno, el que usaba para ir a la iglesia. Abotonado incorrectamente. Tenía el bolso en el regazo con ambas manos como si esperara un autobús. No dejaba de preguntar si el horno estaba apagado en casa. Nadie le contestó. Un empleado se movió para cerrar la puerta y yo retrocedí antes de que Ramona pudiera verme. Esta no era la habitación donde debían encontrarme. Todavía no. Pero miré una vez, al otro lado, y mi madre levantó la vista en el momento equivocado y nuestras miradas se encontraron a través de la brecha que se cerraba. Durante medio segundo la niebla se disipó. Me vio. Su boca se abrió. La puerta se cerró. Me quedé en ese pasillo mucho tiempo. Cuidados para la memoria. Lo llamó Ramona. Lo que era un muro,
Un lugar con hojas de registro y horarios restringidos, donde un investigador judicial necesitaría permisos, donde una enfermera como June podría ser programada fuera del piso de mi madre. Ramona acababa de construir el muro más grueso que pudo encontrar y puso a mi madre detrás de él, y lo había hecho con la cara de una hija que se preocupaba. Estaba despejando la habitación, y entendí, de pie allí, por qué necesitaba a mi madre tan aislada, tan rápido. Tenía un papel más que firmar y en una semana lo consiguió. Ramona me lo dijo ella misma porque contármelo era el objetivo. Llamó y por una vez no simuló calidez. Ya no lo necesitaba. Está hecho, dijo. ¿Qué está hecho? El fideicomiso. Pude oírla sonreír. Mamá firmó la enmienda. Beneficiaria única. Yo. Todo. La casa, la empresa, las regalías. Todo lo que construyó. ¿Mío? Ella pensó que se había nombrado heredera de todo. Se había nombrado heredera de una casa hipotecada sin capital restante, un fideicomiso que había sido un cascarón vacío desde enero. Y lo dijo como si hubiera ganado toda mi vida en una sola frase. Ella me eligió, Sidney. El cuchillo se deslizó lentamente. No a ti, a mí. Es legal. Está firmado. No hay nada que puedas hacer. Me quedé muy quieta en mi cocina con el manuscrito frente a mí y la firma firme de mi madre de enero viviendo dentro de él. Y pensé en la firma que Ramona acababa de conseguir. Una mujer en una habitación extraña, con el abrigo abotonado incorrectamente, preguntando si el horno estaba apagado. La hiciste firmar, dije, no una pregunta. Le hice hacer lo correcto. Una pausa. No vengas a la lectura. No hay nada para ti. No recibes nada. Lo había dicho con otras palabras antes, y lo diría con esas palabras exactas de nuevo en una mesa en julio, empujando una carpeta por su extensión. No sabía que estaba ensayando su propia ruina. Felicidades, dije, y lo dije más de lo que ella podría entender y colgué. Había firmado el nombre de una mujer enferma en una caja vacía y lo había llamado ganar. Y pasaría el verano segura, hasta el momento en que un abogado abriera una carpeta. La enmienda llegó por correo una semana después. Ramona me envió una copia a propósito, el giro final de la hoja, la prueba en mis manos de que había perdido. Leí el lenguaje legal primero por costumbre. Luego vi la firma al final, y todo lo legal en mí se cayó, y todo lo que era su hija me subió por la garganta. Deborah Whitmore, pero no el nombre que conocía. No los bucles seguros de enero, no los trazos presionados en la portada del manuscrito. Esta era delgada, torcida. Se salía de la línea y volvía, titubeaba en la segunda L, y la presión más firme de alguien se notaba en cómo empezaba y dónde se detenía. Una mano que fue sostenida. Una mano que fue persuadida. La puse junto a una fotocopia de la asignación de enero. Dos firmas, con meses de diferencia, una de una mujer decidiendo, otra de una mujer por la que se decidía. No era el dinero. Había dejado de importarme el dinero en la oficina de Karen a la sombra de enero. Era que le habían tomado la mano que escribió el libro que nos alimentó a todos, la mano que apretó la mía demasiado fuerte en la sala de sol, y la movieron por una página mientras ella preguntaba por un horno en una casa que nunca volvería a ver. Cuida las cosas reales, Sidney. Las que la gente no puede ver. Finalmente lo entendí todo. Lo real nunca fueron las acciones o las regalías o la casa. Era ella. Siempre había sido ella, la persona debajo de todo lo que estaban destrozando. Y yo era la única en esa mesa que había venido por ella en lugar de por un número. Algo en mí pasó del dolor al hierro. No iba a luchar contra Ramona por activos. Ya tenía los activos. Iba a hacer que una habitación, el primer martes de julio, mirara directamente lo que se le había hecho a mi madre con un abogado, un colega, una evaluación médica y la verdad en orden. Y dejaría que hablara de una vez por todas. Ramona pensó que la historia había terminado. Pensó que lo había ganado todo. Nunca preguntó qué había hecho nuestra madre el invierno pasado. Así que, ¿qué crees que pasa cuando ese abogado finalmente abre su carpeta y mi hermana descubre lo que realmente firmó? Adivina antes de que te lo muestre,
prometo que es peor de lo que ella puede imaginar y mejor de lo que esperas. La luz de la tarde había desaparecido de la oficina de Karen cuando llegamos a la audiencia. Ella extendió 3 carpetas sobre la mesa y tocó la más delgada. Este es todo el caso, dijo. Un médico. Una tarde de invierno. ¿La doctora? Priscilla Hearn se había sentado con mi madre el enero pasado. Le había preguntado la fecha, la estación, el nombre de su propia empresa. Le había pedido que explicara con sus propias palabras lo que estaba regalando y por qué. Mamá había respondido a cada pregunta. Hearn lo escribió, lo firmó, lo fechó. Una evaluación de capacidad no es una formalidad, dijo Karen. Es una fotografía. Fija a una persona en el tiempo. Entendí la forma de ello. Entonces la evaluación de enero no solo protegió lo que mamá me dio. Hizo algo más cruel a Ramona que cualquier acusación. Ponla junto a la enmienda. La firma delgada y forzada, la admisión en cuidados para la memoria, el declive vascular documentado golpe a golpe, y el contraste hablaba por sí mismo. Lúcida en enero, no lúcida ahora. El mismo documento, dije. Prueba que mi madre lo dijo en serio y prueba que la enmienda de su hermana no puede sostenerse. Sí. Karen cerró la carpeta. Débora no solo planeó. Dejó un testigo. Pensé en el manuscrito en mi estantería, los papeles metidos en su lomo, y lo silencioso que había sido todo. Sin ruido, sin pelea, solo una mujer escribiendo lo que quería mientras sus manos aún estaban lo suficientemente firmes como para escribir. Karen deslizó la carpeta en su bolso. La audiencia está fijada. Estamos listas. Debería haber sabido que listas es la palabra que invita a la tormenta porque a la mañana siguiente el abogado de Ramona presentó algo que ninguno de nosotros esperaba. La carta venía de una firma que no reconocía. 3 nombres en el membrete, todos ellos caros. Karen la leyó 2 veces antes de entregarla al otro lado del escritorio. Su cara no cambió, lo que me hizo saber que era malo. Ya no defendían la enmienda de mayo. Habían dejado de fingir que importaba. Ahora tenían una nueva teoría, y le dio la vuelta a todo. Afirmaron que mi madre había sido incompetente en enero, no en mayo. Enero, el mismo mes en que la doctora Hearn la había certificado como lúcida. Argumentaron que la evaluación era incorrecta o manipulada o comprada. Y argumentaron que la persona que la había manipulado, que se había parado sobre una anciana confundida y se había marchado con una empresa, era yo. Leí la palabra 2 veces. Influencia indebida. Mi nombre en la misma frase. Me están acusando, dije, de hacer exactamente lo que hizo Ramona. Sí. Karen dejó su bolígrafo. Es el movimiento más antiguo que existe. Acusas al otro lado de tu propio crimen en voz alta primero. Me quedé muy quieta. Durante 6 meses, había construido mi calma sobre una creencia, que los papeles de enero eran un terreno sólido, lo único que nadie podía tocar. Ahora estaban tratando de socavar el propio terreno. Si un juez creía que mamá ya no estaba bien en enero, entonces la asignación fallaba. La transferencia fallaba. Todo lo que mamá eligió mientras aún podía elegir se disolvería, y yo sería la villana que le había vaciado las manos. ¿Pueden ganar eso? Pregunté. Pueden convertirlo en una pelea. Karen me miró con atención. ¿Qué es lo que quieren? Una pelea larga y fea es cara. Apuestan a que te conformarás para que se detenga. Miré las carpetas, la fotografía y el tiempo. De repente, se sentía menos como un escudo. Entonces necesito entender quién está realmente impulsando esto, dije, porque había una persona en esa familia que nunca había querido una pelea en su vida. Y pensé que si pudiera hablar con él a solas, podría averiguar de qué tenían realmente miedo. Llamé a mi padre y le pedí que nos reuniéramos. Solo nosotros, sin Ramona. Él eligió una cafetería junto a la carretera del condado, el tipo de lugar que mi madre solía decir que tenía café honesto y nada más. Él ya estaba en el asiento cuando llegué, con las manos alrededor de una taza, y se veía más viejo que la última vez, más pequeño dentro de su abrigo. Sidney, dijo, no con dureza, solo cansado. Me senté frente a él.
Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Ella no nos conocerá a ninguno de los dos pronto, dijo finalmente. ¿Entiendes eso? Tu madre. Algunas mañanas me llama por el nombre de su hermano. Su voz se quebró. Fue lo primero cierto que me había dicho en años. Y lo dejé allí porque era real y porque podía ver lo que le costaba. Gordon no había construido nada. 50 años casado con una mujer que lo construyó todo y él se había quedado en el calor de eso y lo había llamado suyo. Ahora el calor se estaba apagando, un nombre a la vez, y él estaba asustado. Lo siento, papá, dije, y lo decía en serio. Él asintió. Luego apretó la mandíbula y la suavidad se fue de él. Acepta el acuerdo, dijo. Lo que Ramona te ofrezca, tómalo y vuelve a tu vida. Papá. Te fuiste a la ciudad, dijo plano. Un viejo veredicto. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Deja que tu hermana tenga esta. Ahí estaba. Consuelo. Los 90.000 al año que le permitían mantener su dignidad. La hija que contaba. No era cruel. Tenía miedo de un mundo donde tuviera que responder por algo. Ella se lo ganó, añadió más bajo. Ella se quedó. Miré a mi padre, lamentando a mi madre y eligiendo a la hija equivocada en el mismo aliento. No estoy aquí para pelear contigo, dije y me puse de pie. Lo que no dije fue que ya sabía cuán asustados estaban realmente. Y 2 días después, una enfermera me diría exactamente cuán asustados y cuán rápido se estaban moviendo. June Ashby me alcanzó en el estacionamiento de cuidados para la memoria, todavía con su uniforme, un cigarrillo que no fumaba entre 2 dedos. No lo oíste de mí, dijo. Esperé. Tu hermana ha estado al teléfono en la sala familiar. Fuerte. June miró las puertas. Contratistas, una empresa de ventanas, alguien sobre una consulta de listado el próximo mes. Una consulta de listado, repetí para la casa del lago. Soltó el cigarrillo, lo pisó. Su marido sigue diciendo, una vez que esto se aclare, como si ya fuera suyo. Sentí el frío de eso asentarse. No estaban esperando la audiencia. No estaban esperando a mamá. Estaban gastando contra la casa ahora mismo. Ventanas nuevas, una estilista, un agente inmobiliario rondando, prevendiendo algo que no poseían para cubrir deudas que un tribunal estaba a punto de exponer. Creen que han ganado, dije. Actúan como si lo hubieran hecho, June dudó. Tu mamá preguntó por ti el martes, solo por un segundo, luego se fue. El estacionamiento se quedó en silencio. Gracias, dije por ambas cosas. Ella asintió y volvió adentro. Me quedé allí un rato más, observando las ventanas iluminadas e hice las cuentas que había estado evitando. Cada dólar que Ramona pidió prestado contra esa casa era un dólar que debería cuando salieran los números. Ella estaba cavando rápido y llamándolo Victoria. La investigadora del tribunal era una mujer llamada Marlene Ostein, y llegó sin una agenda que yo pudiera leer, que es exactamente lo que se supone que debe ser una investigadora neutral. Había sido designada para investigar la petición de conservador. Su trabajo era simple y enorme. Entrevistar a la familia, revisar el registro y decirle a un juez de quien necesitaba realmente protección mi madre. Nos reunió a cada uno por separado. Sin abogados en la sala, solo ella, una libreta legal y preguntas que claramente había hecho a cientos de familias antes que la mía. Ramona fue primero. Me lo contó después, jactándose. Claro, se había abierto camino con encanto. Escuché el resto del archivo más tarde, y de Karen, y de la forma de lo que vino después, Ramona había actuado. Por supuesto que sí. Era buena en una habitación. Había construido toda una primavera en ser buena en una habitación. Habría llevado la cara de cuidadora agotada, la que decía, lo di todo por ella. Habría hablado de las comidas, los medicamentos, las noches sin dormir, la hermana que se fue a la ciudad y se lo dejó todo a ella. Marlene Ostein lo escribió. Lo escribió todo. Ese era todo su método. Te dejaba hablar y anotaba las partes que no sabías que estabas revelando. Mi turno llegó un miércoles en una oficina prestada en el centro.
No actuó con calidez ni con sospecha. Me sirvió agua como lo había hecho Karen y me pidió que simplemente le contara lo que había sucedido en orden. Y así lo hice. Sin teatralidad. Sin adjetivos que no pudiera defender. Le di fechas. La mudanza de febrero, el derrame cerebral de marzo, el teclado que cambió en abril, el nuevo código que nadie me dio. Las llamadas que dejaron de conectar. Las órdenes del médico que me prohibían que ningún médico había firmado. El nuevo abogado, no el abogado de nuestra madre de 20 años, uno diferente encontrado por Ramona. La mudanza a cuidados para la memoria ejecutada en una sola tarde 2 días después de que se le pidiera a un tribunal que investigara quién mantenía a mi madre sola. No le conté lo que guardaba. Esa no era su pregunta. Y le había prometido a Karen que no llevaría nada a ninguna habitación que me avergonzara leer en voz alta. No buscas la tutela para ti misma, dijo. ¿Por qué no? Porque a un extraño no se le puede acusar de querer su dinero, dije, a mí sí. Uno neutral la protege mejor que yo. Ella también lo anotó, y algo en su bolígrafo se ralentizó. Luego volvió a Ramona. Esa es la parte que solo entendí más tarde, como rodeaba. Había tomado la versión santa de Ramona y había tomado mi versión documentada y las había sostenido una al lado de la otra y en algún lugar de la superposición encontró la costura. Volvió a llamar a Ramona para una pregunta más, solo una. Yo no estaba allí. Lo he imaginado más veces de las que admitiré. Le preguntó a Ramona quién había elegido al nuevo abogado. Eso fue todo. No una acusación. Una pregunta de un secretario, tan plana como un formulario. ¿Quién eligió al abogado que guió a su frágil madre hacia nuevos papeles? El que no era el abogado en quien había confiado durante 20 años. Ramona, mi hermana, que podía hablar para salir de cualquier situación, no tenía una respuesta clara porque no la había. La respuesta honesta era, yo lo hice, y lo encontré, y se lo traje, y de cualquier manera que lo vistiera, caía en el mismo lugar. Ella dijo algo sobre que mamá estaba confundida y quería ojos nuevos. Marlene Ostein lo anotó. Luego hizo la segunda parte, aún plana, aún amable. ¿Y las cerraduras? Dijo, ¿quién las cambió y cuándo? Las notas del archivo, cuando finalmente las vi, registraron que la señora Whitmore Cade se agitó en este punto de la entrevista. 2 pequeñas preguntas, y la máscara de cuidadora se deslizó lo suficiente como para que un investigador de la corte viera la forma de lo que había debajo. Ramona me llamó esa noche, y por primera vez en toda la larga primavera, no se estaba jactando. ¿Qué le dijiste? Exigió. La verdad, dije en orden, nada más. Has convertido esto en algo, su voz se elevó. Me has hecho parecer. Se detuvo. No pudo terminar. Porque terminar significaba nombrar lo que parecía, y ella no estaba lista para oírse decirlo en voz alta. Marlene Ostein te hizo 2 preguntas, dije. Yo no las escribí. Colgué. Una extraña neutral con una libreta legal había hecho en una tarde lo que 6 meses de mi silencio habían estado protegiendo. Había hecho las preguntas sencillas, y las respuestas sencillas tenían una dirección, y la dirección apuntaba lejos de la cuidadora santa de mi madre y directamente a una puerta cerrada. El informe no estaba terminado, pero ahora se estaba moviendo, y se estaba moviendo hacia una mesa en julio, y Ramona podía sentirlo bajo sus pies, como sientes el agua subiendo en un sótano que juraste que estaba seco. Y finalmente entendí que tenía una elección sobre cómo terminaba esto. Podría luchar contra ellos como ellos me estaban luchando a mí, o podría hacer algo que nunca verían venir. Fui a casa y me senté con ello toda la noche. El camino fácil era el feo. Atacar con su táctica de tierra quemada, citar las empresas fallidas de Troy, sacar sus deudas a la luz, una página humillante a la vez. Tenía la munición. Podría enterrarlos. Pero seguía oyendo a mi madre, cuida las cosas reales, Sidney. Las que la gente no puede ver. Ella no había escondido la verdad. La había escrito claramente y había confiado en que se mantendría. Una pelea en las sombras solo probaría su historia, que esta familia conspiró en trastiendas sobre una mujer indefensa. Yo quería lo opuesto a las sombras. Así que decidí traer todo a una habitación, no un tribunal, no una guerra de cartas,
una mesa una tarde con testigos que no podían ser desestimados. Karen con los documentos. Alice Brandt de la empresa que había confirmado que la transferencia de acciones estaba registrada y que la presidencia de la Junta ya estaba ocupada. La evaluación de enero de la doctora Hearn en una carpeta que cualquiera podía abrir. Que dijeran todo primero. Que Ramona deslizara sus papeles por la mesa y me dijera que había perdido y luego que la verdad se leyera en voz alta a la luz del día por personas que no tenían razones para mentir. Llamé a Karen por la mañana. Nada de emociones, dije. Nada de contrademandas, una reunión, todos en la habitación. Se quedó en silencio un momento. ¿Estás segura de que es un riesgo? Les das la primera palabra. Quiero que la tomen, dije. Quería que quedara registrado quien dijo que antes de que nadie supiera. ¿Cuándo? El primer martes de julio. El mes de la reunión de mamá. Ramona ya había llamado a la familia a la casa del lago para dividir lo que quedaba. Simplemente estaría allí cuando ella lo hiciera. Entonces nos preparamos, dijo Karen, para una habitación. Dejé el teléfono. Todo lo que necesitaba ya era verdad. Solo tenía que sobrevivir el día anterior. El día anterior, todo lo que había construido casi se desmorona en un pasillo. Había ido a despedirme de mamá, o a intentarlo. June me había proporcionado una ventana de 15 minutos mientras Ramona estaba fuera. Mamá estaba sentada junto a la ventana con la luz en la cara, y por un momento, parecía ella misma, y mi pecho me dolió de esperanza. Mamá, dije suavemente, y le tomé la mano. Se giró hacia mí. Sus ojos recorrieron mi cara, buscando, pacientes. La forma en que miras a un extraño que parece esperar algo. Eres una de las chicas de la cocina, dijo amablemente. Han salido los pasteles. Soy Sydney, dije. Tu hija. Qué bonito, dijo, y volvió a mirar por la ventana. No lloré. Me senté con su mano en la mía y dejé pasar los minutos. Al salir, los oí en la sala familiar. Ramona, Troy, mi padre, voces bajas y tranquilas. Ramona decía, una vez que Sydney firme, dividimos las ganancias en 3 y papá está atendido. Me estaban dejando fuera, ni siquiera enojados ya, simplemente terminados conmigo. La vieja herida se abrió sin sonido. Nunca te vieron. Hiciste el trabajo silencioso y nadie nunca levantó la vista. Incluso aquí al final, incluso sosteniendo su mano, eras una chica de la cocina. Llegué a mi coche antes de detenerme. Me senté en el estacionamiento con las llaves en el regazo y pensé muy claramente que podría dejárselo todo, solo para dejar de sufrir. Esa noche, no pude dormir, así que tomé el manuscrito del estante. Páginas color crema, la letra cursiva de mi madre, las esquinas aún oscuras donde las había hojeado con dedos untados de mantequilla. Lo había leído 100 veces de niña. No había leído realmente la carta que había metido dentro desde enero. La leí ahora. La había escrito la misma tarde en que firmó todo. Su mano estaba firme entonces. Las palabras eran claras. Sydney, escribió. Nunca hiciste ruido. Hiciste el trabajo que no se ve. Los derechos, los números, las cosas que la gente olvida que son reales hasta que desaparecen. Ramona era fácil de amar ruidosamente. Tú eras en quien confiaba con lo que no podía ver. Y luego, cerca del final, cuida las cosas reales, las que la gente no puede ver. Esa eres tú. Siempre fuiste tú. Lo leí 3 veces. Ella me había visto todos esos años. Me había considerado invisible. Ella había estado observando. Y cuando sus manos aún estaban lo suficientemente firmes como para elegir, me eligió a mí. No por enojo hacia Ramona, sino porque sabía quién mantenía a salvo las cosas reales. La elección no fue la recompensa. La elección fue la prueba. A una chica de la cocina no se le entrega una empresa. A una hija sí. La que tú ves. Volví a doblar la carta entre las páginas. No iba a esa casa del lago a ganar. Iba porque mi madre, en la última hora lúcida de su vida,
Me había pedido que cuidara las cosas reales y tenía la intención de hacerlo. Llamé a Karen a las 7 de la mañana siguiente y le dije que estábamos en marcha. Karen me repasó todo una última vez, ítem por ítem, como se revisa una cuerda antes de confiarle el peso. La evaluación de enero es admisible, dijo. La doctora Gen la respalda. La asignación del flujo de regalías, 310.000 al año, está notariada y registrada. La transferencia del 62% de Whitmore Table Company está archivada en la empresa y el Estado y Hallis. Hallis estará allí. Él confirma que la transferencia se registró en enero y la presidencia de la Junta es tuya en el momento en que la reclames. Levantó la vista. Los hallazgos de APS respaldan la influencia indebida en primavera, no en enero. El panorama es consistente. Débora estaba lúcida cuando te eligió y estaba deteriorada cuando tu hermana la trasladó. Todo en orden, cada cosa real contabilizada. La ironía dramática se asentó en mi estómago como una piedra. Mañana, hoy, ahora, Ramona entraría en esa casa creyendo que lo poseía todo. El libro de cocina, la empresa, la casa. Había gastado dinero en ello. Había ensayado su victoria. No tenía idea de que había heredado un cascarón vacío con una hipoteca en el sótano. Va a decir cosas terribles, dije. Déjala, dijo Karen. Cuanto más diga antes de que abra esto, más claro será el registro. No tienes que responder a nada de eso. Los documentos lo harán. Lo sé. Una cosa más. Hizo una pausa en la puerta. Cuando cambie, y cambiará rápido. No te jactes. No lo necesitarás. Que sea en silencio. El villano explota. El narrador se mantiene tranquilo. Entiendo, dije. Conduje hasta la casa del lago esa tarde con el manuscrito en el asiento del pasajero. Oí la casa antes de llegar a la puerta. La bomba de sumidero funcionando bajo el suelo del sótano. Ese sonido húmedo y esforzado. Agua contra la que nunca podía ganar del todo. Mi madre solía reírse de ello. Lo de menos, había dicho. Tenía razón también en eso. Ramona me recibió en el porche. No me invitó a pasar. Puedes esperar en tu coche hasta que estemos listas, dijo. Luego sonrió, pequeña y complacida. En realidad, entra. Quiero que veas esto. Dentro, la mesa del comedor estaba puesta como un tribunal. Papeles apilados en el lugar de Ramona. Troy a su lado con los brazos cruzados. Mi padre en su silla junto a la ventana, sin mirarme. En la página superior de la pila más cercana, mi nombre estaba escrito y tachado. No una vez, sino grabado. Había arrastrado el bolígrafo por Sidney Whitmore una y otra vez, con la fuerza suficiente para rasgar el papel. Con la fuerza suficiente para sentir los surcos por la parte de atrás de la página. Me había tachado de cada hoja de la casa. Puse el manuscrito de mi madre sobre la mesa frente a mí y me senté. No toqué sus papeles. ¿Para qué? ¿Cómoda? Preguntó Ramona. La bomba seguía funcionando debajo de nosotros. Cuando quieras, dije. Fue entonces cuando sonó el timbre. La cabeza de Ramona se giró. ¿Quién es? Nadie se movió, así que lo hice yo. Abrí la puerta. Karen Vance estaba en el porche con un abrigo gris, una carpeta de cuero bajo el brazo, y a su lado, Hallis Brandt, alto, plateado y tranquilo, sosteniendo una carpeta delgada contra su pecho. Buenas tardes, dijo Karen, y entró como si la hubieran invitado. Detrás de mí, la habitación se quedó en silencio. Oí la silla de Troy arrastrarse. Oí a mi padre decir algo en voz baja. ¿Quién los invitó? La voz de Ramona se elevó. Estaba de pie ahora. Esta es una reunión familiar. Esta es nuestra casa. Ustedes no tienen. Soy Karen Vance, dijo Karen agradablemente, dejando su carpeta sobre la mesa. Fui la abogada de su madre durante 20 años. El señor Brandt es el director de operaciones de Whitmore Table Company. Creo que deberíamos sentarnos todos. Pueden irse, espetó Ramona. Los dos,
ahora. Karen no se fue. Sacó una silla, se sentó y cruzó las manos sobre la carpeta que aún no había abierto. Ramona, dijo, ¿por qué no dices lo que nos trajiste aquí para decir, y luego yo diré lo mío? Por un instante, Ramona solo la miró fijamente. Luego algo feo y triunfante se movió por su rostro, y decidió que aún tenía la sartén por el mango, y buscó sus papeles. Empujó la carpeta por la mesa hacia mí. Se deslizó por toda la longitud y se detuvo contra el manuscrito de mi madre. Bien, lo diré delante de tu abogada. Su voz temblaba con el placer. Mamá firmó todo el fideicomiso a mi nombre. Tú no recibes nada. Mi padre golpeó el brazo de su silla. Ella se mudó. Ella manejó el dinero. Tú te fuiste a la ciudad. No toqué la carpeta. Ramona se inclinó sobre la mesa, buscando en mi cara las lágrimas que había venido a buscar. Vamos, dijo suavemente. Lee lo que perdiste. La miré. Luego miré a Karen, que no se había movido, cuya carpeta aún estaba cerrada bajo sus manos cruzadas. No necesito leerlo, dije en voz baja. Pero creo que deberías escuchar lo que hizo mi madre el invierno pasado. Karen abrió su carpeta. Karen no alzó la voz. Nunca lo hace. Deslizó un único documento grapado de la carpeta y lo puso plano donde todos pudieran ver. Este es el fideicomiso tal como está hoy, dijo. Cada versión, cada enmienda. Leeré lo que contiene. Ramona se recostó, con los brazos cruzados, esperando ser coronada. El fideicomiso contiene un activo, dijo Karen. La casa del lago. Eso es todo. Ese es todo el patrimonio. La sonrisa de Troy parpadeó. La de Ramona no. Todavía no. Valorémosla, continuó Karen, volteando una página. La tasación arrojó 740.000. Dejó que eso se asentara un segundo. Ahora el otro lado del libro de contabilidad. Debajo del suelo, la bomba de sumidero se activó, gimió y comenzó su lenta succión. El sótano volvía a filtrarse. Siempre lo hacía. El refinanciamiento con retiro de efectivo, dijo Karen. 620.000 que financiaron la expansión de la empresa y las facturas médicas de su madre. No levantó la vista. Luego la línea de crédito hipotecario, 85.000 retirados desde febrero. Ahora levantó la vista solo una vez. Retirados por usted, Ramona. La boca de Ramona se abrió. Impuestos atrasados sobre la propiedad sin pagar. Karen continuó. 31.000 luego los costos de cierre y venta encima. Cuadró las páginas contra la mesa. Reste todo eso de 740. Lo que queda no es una fortuna. Es un déficit. La habitación estaba muy tranquila, solo el zumbido de la bomba. La casa no le paga a usted, dijo Karen. Usted paga a la casa. Ramona rió, corta y equivocada. Eso no es. Son temporales. Los números de refinanciamiento se mueven. Se mueven hacia abajo, dijo Karen suavemente. Se han estado moviendo hacia abajo durante meses. No dije nada. Crucé las manos. Dejé que el primer dominó cayera donde lo hizo. Ramona se levantó en su silla, con las palmas planas sobre la mesa. Bien, bien. La casa está apalancada. Lo sé. Su voz se elevó. Pero la casa nunca fue el punto. La empresa, las regalías, los libros. Esos son de mamá. Esos valen millones. Y pasan por el patrimonio. Pasan por el fideicomiso. A mí. No, dijo Karen. Sí. Ella los poseía. Ella muere. Ellos pasan. Soy la beneficiaria. No son suyos para pasar, dijo Karen. Dejaron de ser suyos el enero pasado. La palabra enero cayó sobre la mesa como una piedra. En enero, dijo Karen, completamente lúcida, con una evaluación de capacidad en el archivo, su madre hizo dos cosas.
Asignó el flujo de regalías del libro de cocina y los derechos literarios de La Mesa Whitmore directamente y transfirió su participación de control en Whitmore Table Company. 62% mediante transferencia ejecutada y notariada. Se giró hacia el siguiente documento, ambos completamente fuera del fideicomiso. Ninguno de los dos entró jamás en él. No se puede heredar lo que el patrimonio nunca tuvo. Las regalías son 310.000 al año, dijo Hallis, hablando por primera vez. Su voz era plana, fáctica. La participación de control vale aproximadamente 3 millones. La transferencia está registrada en los libros de la empresa. Yo mismo la registré. Ramona lo miró fijamente. Usted trabaja para nosotros. Yo trabajo para Whitmore Table Company, dijo Hallis. La presidencia de la junta que acompaña a esas acciones ya ha sido ocupada legalmente hace meses. ¿Ocupada por quién?, dijo Troy. Nadie le respondió. Pensé en las manos de mi madre en esa fría cocina de enero, apretándome los papeles. Cuida las cosas reales, Sidney. Las que la gente no puede ver. Había llevado la frase durante 6 meses sin saber que era un título de propiedad. ¿Ocupada por quién?, dijo Troy de nuevo, más alto. Karen dejó los 2 últimos documentos uno al lado del otro y los giró hacia la familia. Por su hermana, dijo, por Sidney. La habitación giró lentamente. Todo. Como un barco que da la vuelta. Troy primero, luego Gordon, luego Ramona. Cada rostro girando hacia mí en la cabecera de la mesa donde había estado sentada en silencio todo el tiempo. Gordon encontró su voz. Eso no es posible. Ella ya se estaba deteriorando en enero. Ella no estaba. No pudo haber entendido lo que estaba firmando. Ella lo entendió completamente, dijo Karen. Levantó la última página. Esta es una evaluación de capacidad escrita. La doctora Priscilla Hearn, psiquiatra, examinó a su madre esa misma semana de enero. Su hallazgo es inequívoco, completamente orientada, completamente competente, plenamente consciente de la naturaleza y las consecuencias de lo que estaba haciendo. La dejó junto a la transferencia. Así que entienden lo que esto significa. Karen dijo, las transferencias de enero se mantienen. Cualquier argumento de que su madre era incompetente no les ayuda. Les entierra. Deslizó una hoja más hacia adelante. Porque aquí está la enmienda, la que nombra a Ramona como única beneficiaria, y aquí está la firma en ella. Puso las 2 firmas una al lado de la otra. No tuvo que decir una palabra. La mano de enero era firme, bucles anchos, línea segura, la misma mano que había escrito un éxito de ventas. La mano posterior a su lado era delgada, torcida, arrastrada por la página, una firma que alguien había estudiado desde atrás, persuadida. La firma competente hizo las transferencias, dijo Karen en voz baja. La incompetente la convirtió a usted en beneficiaria de una casa que está bajo el agua. La enmienda falla por la misma razón por la que estaban a punto de argumentar. Es nula. Ramona miró las 2 firmas. Por un segundo, no pudo hablar. Karen siguió porque las cuentas no estaban terminadas. ¿Entiende lo que controla su hermana ahora?, dijo. 62% de Whitmore Table Company, la presidencia de la junta, cada decisión que toma la empresa. Se volvió hacia Gordon. Incluyendo el puesto de asesor del que usted cobra 90.000 al año, Gordon, ese salario continúa a discreción del propietario mayoritario, el suyo. La mano de Gordon se levantó de la mesa. Y cualquier distribución con la que contaban ustedes dos, dijo Hallis a Ramona y Troy, cualquier adelanto, cualquier pago contra su participación en el negocio, no hay nada que distribuirles. Ustedes no tienen acciones. Nunca las tuvieron. Hay más, dijo Karen, sin regodearse. Simplemente seguía dejando las cosas claras. En junio, mi oficina presentó un informe de servicios de protección de adultos. Abuso financiero de ancianos. El aislamiento, las cerraduras cambiadas, el abogado dirigido, los 85.000 extraídos de la casa de su madre mientras ella declinaba. Está documentado formalmente.
El hallazgo de APS y la enmienda nula cuentan la misma historia sobre los mismos 5 meses. Ramona se levantó de su silla. Esto es una trampa, dijo, y su voz se quebró por completo. Esto es. ¿Usted se sentó ahí? Se sentó ahí sonriendo mientras yo. Usted me dejó. Se giró hacia mí, y todo lo que había estado conteniendo bajo la sonrisa salió a la vez. ¿Usted me hizo esto? ¿Usted planeó esto? Usted vino aquí y humilló. Ramona, dije, tranquila. No. No te atrevas a sentarte ahí tranquila. ¿Estaba tranquila? Esa era la clave. Ella estaba de pie, temblando, y yo no había alzado la voz ni una sola vez. Troy había dejado de mirar a nadie. Estaba mirando el borde de la mesa, haciendo los cálculos que yo ya conocía. 200.000 en riesgo basados en una casa que se vendería con pérdidas. Se hundió 1 centímetro en su silla y se quedó allí. Lo que sea que la había presionado a asegurar se había asegurado alrededor de su propia garganta. Gordon se cubrió la cara con la mano. Por un momento, algo lo atravesó que no era dinero. Un anciano viendo a su esposa ser leída como un expediente de sucesión. Comprendiendo por fin que la mujer que había construido todo esto se había ido y había elegido sin él. Sus ojos estaban húmedos, me permití sentirlo exactamente el tiempo que duró. Luego bajó la mano y dijo, deberías haber aceptado un acuerdo. Y pasó. Usted la manipuló, dijo Ramona. Una mujer moribunda. Le metió ideas en la cabeza y la puso en contra de su propia familia. Yo estaba a 2 horas de distancia, dije. Tú eras la que le hablaba al oído. Te fuiste a la ciudad, dijo Gordon, la vieja frase desgastada por el uso. Lo miré. Me fui a la ciudad y pasé 10 años gestionando los derechos y las regalías de escritores para ganarme la vida. Mi voz no se elevó. Por eso ella confió en mí con los libros. No a pesar de la ciudad, sino por ella. Entregó lo único que había construido que no podía ser hipotecado a la única persona de esta familia que entendía su valor. Nadie dijo nada. Me dijiste que no recibiría nada, dije. Miré a Ramona. Borraste mi nombre de cada página de esta casa. Te inclinaste sobre esta mesa y me dijiste que leyera lo que había perdido. Dejé que la pausa se abriera. Lee el libro de contabilidad de nuevo, Ramona. La nada siempre fue la casa. Tú acabas de pasar 5 meses asegurándote de que recayera en ti. Su mano seguía apoyada en la mesa. Estaba temblando. Dejé que la habitación respirara. Luego me incliné hacia adelante, y por primera vez, abrí la carpeta que había traído y nunca había tocado. Esto es lo que sucede ahora, dije. Lo diré una vez para que nadie tenga que adivinar. El manuscrito estaba encima. Páginas color crema, la letra cursiva de mi madre, las esquinas manchadas de grasa de 40 años de cocinas. Lo puse a un lado con suavidad y hablé con los papeles que estaban debajo. Mamá se muda de este lugar donde la pusiste, dije. A un cuidado real. Uno bueno. Ya está arreglado y las regalías lo pagan. No el fideicomiso, no la casa. Los libros que ella escribió pagan el resto de su vida. Levanté la vista. Eso es lo que ella quería decir con, las cosas reales, punto. Halis asintió una vez. La empresa sigue funcionando, dije. La gente trabaja allí. Las familias dependen de ella. No se quema para demostrar un punto. Continúa y continúa bajo alguien que no la desarmará. Luego los miré a cada uno por turnos. Y aquí está la parte que no se ganaron, pero que les ofrezco de todos modos. Mantuve mi voz tranquila. No voy a presentar todo lo que podría presentar. Hoy no. Hay una versión de esto en la que el informe de APS se convierte en una remisión penal, en la que los 85.000 se recuperan con intereses. En la que cada uno de ustedes responde por los últimos 5 meses en una sala con un número de expediente. Les dejé ver que lo decía en serio. O hay otra versión, dije. Ustedes dicen la verdad sobre lo que hicieron. Dejan el cuidado de mamá a las personas que realmente se lo darán.
La tratan de ahora en adelante como la mujer que construyó todo lo que intentaron robar. Hagan eso y yo dejo el resto. Gordon mantiene su puesto de asesor a mi discreción. Siempre que se gane, las deudas se reestructuran, no se convierten en armas. Cerré la carpeta. Esa es toda la oferta. Es más de lo que me dejaron. Tómalo o no. Estás disfrutando esto, dijo Ramona, pero la pelea se había debilitado. No, dije, y no lo estaba. Habría dado todo de vuelta para que sus manos estuvieran firmes de nuevo. Esa fue la cosa más cierta que dije esa tarde, y caló más hondo que cualquier número. Se fueron como la gente abandona una habitación que ha perdido. Troy fue el primero, sin mirar a su esposa, ya al teléfono en el camino de entrada hablando con alguien sobre la casa. Gordon se levantó lentamente, un anciano ahora, y se detuvo junto a mi silla como si hubiera una frase que finalmente podría decir. No la había. Salió con la mano arrastrando la mesa. Ramona fue la última. Se detuvo en el umbral. Ella también era mi madre, dijo. Lo era, dije. Solo podrías haberla amado. No tuvo una respuesta para eso. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de ella, y la casa se quedó en silencio, excepto por el único sonido que nunca se detenía. Debajo del suelo, la bomba de sumidero se encendió, zumbó y tiró, achicando un sótano que nunca se mantendría seco, drenando una casa por la que habían luchado 5 meses para poseer. La escuché un rato, el premio todavía costando dinero en una habitación vacía. Karen recogió sus documentos. Halis me estrechó la mano y dijo que me vería en la reunión de la junta. Luego ellos también se fueron, y solo quedaba yo en la larga mesa donde mi nombre había sido grabado en cada página. Volví a colocar el manuscrito frente a mí. Páginas color crema, la letra cursiva, las esquinas suaves por los 40 años de los pulgares de mi madre. Lo abrí a la primera receta que ella escribió. La de la caja de la cafetería. Y me senté allí con lo único en esa casa que valía la pena guardar. Cuida las cosas reales, me dijo. Las que la gente no puede ver. Ahora podía verlas. Pasaron semanas, de las que no se anuncian. El nuevo lugar de mamá está en una calle tranquila. Y construyeron la sala común alrededor de una cocina real. Quemadores que funcionan, una larga mesa de granja, el olor a pan la mayoría de las mañanas, lavanda en las jardineras de las ventanas. A ella le gusta doblar las toallas allí una y otra vez, sus manos aún seguras de esa única cosa. Las enfermeras la llaman señorita Débora. Ella sonríe cada vez al escuchar la palabra. La casa del lago se vendió en septiembre. Se vendió por menos de la deuda que la ataba, y Ramona y Troy se fueron debiendo la diferencia. En algún momento de ese tramo, el matrimonio se desmoronó. Troy se mudó con sus hermanos, y Ramona dejó de responder al hilo familiar. Los cheques de asesoría de Gordon todavía llegan. Llegan porque ahora yo los firmo y le dije claramente cómo sigue la situación. Él visita a su esposa. Me habla con respeto o los 90.000 terminan. ¿Él visita? Eso era todo lo que pedía. Dirijo Whitmore Table Company de la forma en que ella la construyó. En silencio, sin que se raye ningún nombre. Las regalías de la mesa Whitmore cubren su cuidado y algo más. No convertí nada de eso en un monumento a lo que hicieron. Lo hice suyo. Si alguna vez fuiste el que hizo el trabajo real y pasó desapercibido, el que solo notaron el día que finalmente dejaste de pedir, entonces ya sabes que lo más silencioso que harás es trazar una línea y seguir parado de tu lado. Cuéntame abajo dónde trazaste la tuya. Salgo los domingos. La semana pasada traje el manuscrito, el original, la mesa Whitmore. Páginas color crema suaves como tela. Las esquinas manchadas de grasa, su letra cursiva tachando 2 tazas y escribiendo un poco más. Confía en ti misma. Se lo puse en el regazo. Ella pasó un dedo por el margen como se toca una cara que se recuerda a medias. Durante un buen rato, nada. Luego sus ojos se levantaron a los míos, y algo se movió detrás de ellos. No la memoria exactamente, algo más antiguo que la memoria. Acarició las páginas. Acarició mi mano.
Cuida las cosas reales, Sidney, dijo suave y segura. Las que la gente no puede ver. No sé si sabía que era yo. He decidido que no importa. El invierno pasado, con manos firmes y mente clara, nos miró a todos y me eligió a mí. No a la ruidosa, no a la que se mudó. A mí, la hija que nunca estuvo en la habitación. Esa elección fue la frase que había esperado 32 años para escuchar. Ella me vio. Me había visto todo el tiempo. Me senté con ella hasta que el pan salió del horno. Las personas que te aman rara vez lo anuncian en una mesa. Lo dejan donde solo tú pensarás en buscar, en las cosas tranquilas y poco glamorosas que nadie más se molestó en querer. Ella me escribió en los márgenes donde siempre vivió la verdadera receta.